Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You, en este caso a la pizarra fiscal de Nice to Feed You, esta nueva serie de vídeos en las que hacemos clips más cortos hablando sobre temas fiscales, que nos lo habéis pedido mucho, y en el día de hoy, como veis aquí, pérdidas y ganancias. Ahora vamos a ver qué es esto. Vamos a utilizar pérdidas para bajar nuestra base imponible, para pagar menos impuestos, pero para eso necesitamos un experto que nos hable de todo esto y tenemos aquí a José Antonio Bernaldez. Muy buenas. Muy buenas, encantado como siempre, gracias. Bueno, vamos a ver qué es esto porque me tiene muy intrigado cómo puedo usar yo las pérdidas e incluso me decías antes, no, es que voy a provocar pérdidas para pagar menos impuestos. ¿Cómo es esto, por favor? Bueno, pues esto es fácil. Primero lo que quiero explicar es cómo funciona la renta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ese funcionamiento para entender luego qué es lo que vamos a hacer. La renta tiene dos caminos. Uno, la base general, donde está vuestra nómina, los alquileres, el rendimiento de la actividad empresarial o profesional que tengáis. Y luego hay otra parte que es lo que llamamos la base del ahorro, ¿vale? Pues es el dinero que tenéis en el banco, si os dan intereses, o los dividendos de las acciones, o si tú vendes acciones, pues ganas o pierdes, y si tú vendes un piso, pues ganas o pierdes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que hay un tratamiento distinto, ¿vale? Esta base general va a un tipo impositivo y esta base del ahorro va a otro tipo impositivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como venimos diciendo en todos estos vídeos y sobre todo en estos vídeos que estamos hablando de planificación fiscal. Llegada a esta época del año, lo que nos interesa es que nuestra base imponible, ¿vale? La total, ¿vale? Tanto la general como la del ahorro, sea lo más baja posible. En vídeos anteriores hemos visto, por ejemplo, hemos hablado de los planes de pensiones, pues bajábamos la base general. Hoy vamos a ver cómo podemos bajar la base del ahorro, ¿vale? Entonces, en la base del ahorro, digamos que hay dos componentes a su vez. Uno, el rendimiento del capital mobiliario, son los intereses del banco, son los dividendos, ¿vale? Entonces eso va por un lado. Y luego las pérdidas y ganancias, pues lo que te decía, es decir, yo vendo acciones, ¿vale? Yo vendo una casa, pues eso es una pérdida o ganancia, ¿vale? Y el capital mobiliario, repito, son los dividendos. ¿Qué es lo que pasa? Que en uno de estos dos, o en los dos, o en ninguno, se puede producir una pérdida. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos rendimientos del capital mobiliario que nos dan unos dividendos. Entonces tengo 10.000 euros de capital mobiliario, ¿vale?, que me dan unos dividendos. Bueno, pues entonces esos dividendos es ganancia patrimonial, es rendimiento y yo lo voy a tener que declarar. Pero luego resulta que hay pérdidas, o sea que en este tengo pérdidas. Bueno, pues entonces entramos en el juego de la compensación. Vale, entonces, ¿qué nos dice la ley? Pues la ley nos dice que los rendimientos del capital mobiliario es una bolsa, ¿vale? La primera bolsa es rendimiento del capital mobiliario. Y lo que tenemos que hacer ahí es compensar las ganancias con las pérdidas o las pérdidas con las ganancias. ¿Para qué? Pues digamos para matar o atajar esa primera bolsa. Por ejemplo, entonces, yo tengo unas acciones que he ganado... No, ojo, las acciones no, perdón. Las acciones bueno, dividendos. Dividendos. Tú imagínate que tú tienes unos intereses negativos porque hay productos que producen un interés negativo. Y yo tengo unos dividendos que son positivos, ¿vale? Y entonces yo digo, vale, a los dividendos les quito o les resto los intereses negativos que he tenido. Vale, pues entonces dices, vale, pues entonces aquí me queda una base positiva de 2.000, teniendo en cuenta que he tenido dividendos positivos e intereses negativos, ¿vale? Pues entonces dices, me quedan 2.000, ¿vale? Pues dices, vale, esos 2.000 van aquí. Pero luego yo tengo que ver qué ha pasado con las pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces dices, oye, pues venga, las pérdidas y ganancias, ¿yo qué tengo? Pues resulta que tengo 2.000 de beneficio. Bueno, pues si tienes 2.000 de beneficio, suman y pagas, ¿vale? Pero, ¿qué puede pasar aquí? Aquí lo que puede pasar es que yo tengo 4.000 de pérdidas, ¿vale? 4.000 de pérdidas. Entonces, ¿qué te dice la ley? Acordaros que en el capital mobiliario ya hemos compensado pérdidas, ¿eh? Es decir, los intereses eran negativos y los dividendos eran positivos. Por lo tanto, en esa primera bolsa ya hemos compensado. Pero una vez compensado, el rendimiento es positivo, 2.000. Pero resulta que aquí hemos perdido dinero, ¿vale? Hemos perdido dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si perdemos dinero, lo que nos va a permitir la ley, y
Y repito, no tenemos ganancia patrimonial, porque si tenemos ganancia patrimonial, compensaríamos. No tenemos ninguna ganancia patrimonial, tenemos solo pérdidas. Como tenemos pérdidas, porque hemos vendido unas acciones que nos han salido mal, 4.000 euros de negativo. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que permite la ley es que, primero, como decimos aquí, se compensan entre ellas, ¿vale? Las distintas bolsas. Pero si no, se compensan con la otra bolsa. Pero se compensan con la otra bolsa con un límite del 25%. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tengo 2.000, ¿vale? El 25% son 500. Por lo tanto, aquí yo tendría 3.500 y yo aquí habría declarado solo 1.500. Es decir, aquí no los pongo y aquí me quito, ¿vale? Estas pérdidas yo no las pierdo. Voy a tener 4 años para compensar. Por lo tanto, muy importante a estas fechas es ver, oye, de los 4 años anteriores, ¿yo tengo alguna operación todavía con pérdidas? Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que son operaciones que nos olvidamos. Dices, oye, que es que hace 3 años perdí. Bueno, pues si pierdo, a lo mejor. ¿Y entonces qué pasa? Lo que tú decías al principio. Dices, oye, si yo estas 3.500, este es el último año que las tengo, a lo mejor me interesa vender unas acciones en positivo para no perder esas pérdidas, ¿vale? Y al revés, es decir, oye, yo tengo beneficios y tengo unas acciones que dices, oye, esto no arranca ni para atrás, ¿vale? Pues si no arranca ni para atrás, oye, pues entonces provoco esa pérdida, ¿vale? Es decir, entonces, no estamos solo aprovechando la pérdida, sino lo que estamos es provocando esa pérdida, ¿vale? ¿Por qué? Porque al provocar esa pérdida, que ya vemos que es casi irremediable, pues ¿por qué? Porque son acciones de aquellas de no sé qué, ¿vale? Pues dices, oye, pues ¿qué pasa? Que yo provoco esa pérdida, vendo, ¿vale? Vendo y compenso los beneficios que tengo en esa operación. Y aquí una pregunta, ¿la base del ahorro no la puedo mezclar con la general? No, eso no churros con merinas. Vale. La ley te permite que, como hemos hablado de las dos bolsas, compensar completamente entre ellas, de cada una, entre las dos compensar con ese límite del 25%, pero sí que es verdad que ninguna pérdida de la base del ahorro puede restar de rendimientos del trabajo. Antes de seguir con el vídeo, quiero darte algo 100% gratis. Es nuestra newsletter en donde vas a encontrar un montón de cosas adicionales a la que estamos hablando en estos vídeos, en las que te vamos a dar checklists, te vamos a dar más información, te vamos a dar formatos reducidos, PDFs, herramientas, y donde te vas a poder enterar de los siguientes vídeos y de todo lo que te interesa para tu optimización fiscal. Así que ya sabes, apúntate en el link que tenemos en el primer comentario, en el link que tienes en la descripción, y seguimos con el vídeo. Ya veremos temas de inmobiliario en otro vídeo, quedaros por aquí, pero ha quedado bastante claro de cómo puedo jugar con acciones y con dividendos para unas cosas compensar otras, y sobre todo, muy importante, que esto lo hablábamos antes, hay que llevar un control exacto de todo lo que se vende, de cuándo se compra, porque luego Hacienda te va a dejar hacerlo si tú le justificas muy bien de estas acciones las compré aquí a tanto y ahora las he vendido a tanto, que hay mucha gente que dice, pues no me acuerdo cuánto compré Tesla hace 5 años. Hombre, entonces, teniendo en cuenta eso, te lo agradezco porque sí que es verdad que nos llega gente al despacho en el mes de junio, el 20 y tantos de junio, con unas ventas que dices, oiga, necesito el valor de compra. ¿Por qué? Porque necesito. Bueno, pues que no sé lo que me costaron. La verdad es que hay bancos que tienen una información buenísima y te ponen y te dan toda la información y te dicen con el histórico cuánto te costó, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no, y entonces nos encontramos. Entonces, llevar ese control, ¿vale? Pues digamos que facilita mucho. Vamos a poner un ejemplo súper rápido. Imaginemos que yo quito aquí esto. Yo he comprado acciones por 500 euros, las compré hace 5 años y ahora las vendo a 375. Bueno, pues esto Hacienda... Tú tienes una pérdida de 125. He perdido 125, pero vamos a hacer un ejemplo un poco más avanzado que yo creo que es algo más interesante. Si yo compré en 500 y vendí 375, pero imaginemos que yo he comprado un paquete de acciones en la que solo quiero deshacerme de una parte de ellas. Porque digo, me queda una parte, que esto es otra cosa con la que se juega mucho, con el quedarte con una parte y jugar con esas pérdidas que te da la otra, porque tú dices, vale, yo sé que Tesla ahora mismo está perdiendo,
pero yo espero que remonte. Pero puedes aprovechar estas pérdidas, ¿verdad? Bueno, pero puedes aquí, lo que pasa es que aquí hay que aplicar la teoría del first in, first out, ¿vale? Es decir, yo vendo las primeras acciones que tenía, es decir, las acciones que vendo son las primeras que tenía, no las últimas. ¿Vale? Entonces, eso a tener en cuenta. No puedes decir, yo quiero vender las últimas que las compré. No, vendes las primeras, ¿vale? Entonces, tú vas eliminando desde el principio. Y entonces, pero el ejemplo yo creo que es interesante este que decíamos, es decir, yo aquí he tenido una pérdida y una ganancia con rendimientos y con intereses, ¿vale? Y al final tengo 2.000 de beneficio. Pero si aquí he tenido una pérdida de 4.000 porque he vendido unas acciones, yo qué sé, pues, o incluso he vendido criptomonedas con pérdidas, pues dices, vale, las criptomonedas es pérdida y ganancia, no es rendimiento del capital mobiliario. Si yo he perdido, que hay gente que se ha metido en mal momento y pierde 4.000, pues dices, vale, de estos 4.000, 500 te restan de aquí, 500 te restan de aquí, y sigues teniendo 3.500. Entonces, pero repito, muy importante es acordarnos del histórico, que si por ejemplo hacéis la renta con programas normales, pues digamos que estos programas tienen el histórico y dices, oiga, acuérdese que tiene una pérdida del año 2020 o 21, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora a estas fechas tengo una pérdida del 2021, que este va a ser el último año, puñetas, a lo mejor lo que me interesa es vender una ganancia para compensar esa pérdida. Pues muy interesante, pérdidas y ganancias. Ya sabéis un poco más de cómo usar esto para bajar vuestra base del ahorro, no la base general. Ya hemos visto en otros vídeos cómo bajar la base general. Seguiremos viendo más vídeos y nada, cualquier duda nos escribís a los comentarios, suscribiros porque vienen muchos más vídeos de temas fiscales. Así que hasta luego. Gracias.